Gracias por los datos, son tremendos. Seguimos hablando de la pandemia, en este caso de lo que está pasando en Europa. Ustedes vieron que la segunda ola viene más fuerte que nunca. Están teniendo récord de casos, tanto en Italia, en España. Récord en comparación con lo que pasaba en marzo, ¿sí? No tanto de muertos, sino de contagios. Hay muchas explicaciones al respecto. Algunos dicen que como son jóvenes, en su mayoría, los jóvenes sufren menos la enfermedad. Otros dicen que en realidad ahora se cuentan más cantidad de casos, a diferencia de antes, donde había muchos contagios que quizás no figuraban dentro de las estadísticas. Bueno, vamos a ver qué está pasando en Londres. Está Delfina Mocorrea trabajando allí. ¿Cómo estás, Delfina? Buen día. Gracias por tu tiempo, ante todo. Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo es la situación en Londres? Yo sé que en Italia hay toque de queda en algunas ciudades, en España en la gran mayoría. Están viendo por el lado del toque de queda nocturno, ¿no? De tratar de controlar la situación, sobre todo con los jóvenes. ¿Y en Londres? Mira, en Londres, cuando hablamos del Reino Unido, en realidad hay que saber distinguir que el Reino Unido se separa entre Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Y cada zona tiene distintas restricciones. En el caso de Inglaterra, que es donde se encuentra Londres, se divide el país en distintos tipos de riesgo. Riesgo 1, 2 y 3. El más elevado es el 3. La zona que peor está es el norte, por ende la zona que tiene mayores restricciones es el norte. Londres se encuentra en zona de riesgo 2, lo que quiere decir es que uno no se puede reunir con gente de otra casa en lugares cerrados, los bares y restaurantes pueden seguir abiertos pero tienen que cerrar a las 10 de la noche y solo la gente se puede sentar en lugares afuera al aire libre, que justamente, no sé si ven un poquito el clima acá, justo se me largó. Sí, qué raro que esté nublado y feo. Sí, así que es complicado, ¿no? Con el frío, la lluvia, que son típicas del invierno, es complicado sentarse afuera. Y en general, Delfina, sí. ahora que, bueno, a ustedes les llega el otoño y el invierno una vez más, o sea, van a sufrir 2 inviernos en medio de la pandemia. El clima, yo sé que es muy difícil embolsar a tanta gente en una sola frase, pero ¿cuál es respecto al futuro cercano? ¿La gente tiene miedo, tiende a cuidarse más, cree que se está exagerando? En general, ¿no? Hay de todo. Mira, el sábado fue la 4ª marcha anti-cuarentena y anti-barbijo aquí en Londres. Marcharon por Trafalgar Square, Buckingham Palace, en lugares, centros neurálgicos, ¿no?, de la ciudad. Y cuando uno camina por la calle, la gran mayoría no usa barbijo. La gente sí usa barbijo en transporte público porque es obligatorio. Ajá. Pero la gente cuando sale a caminar, a pasear, no suele usar barbijo. Sí, cuando entra a un comercio, entra al supermercado, la gente ahí sí se pone el barbijo. Entonces creo que hay un poquito de todo. A diferencia de algo que nombrabas antes recién de arrancar la nota, aquí lo que se pudo corroborar ahora es que la tasa de infección no solo en los jóvenes, sino que ya llegó a la gente de mayor edad y está más o menos similar en todos los grupos etarios. De hecho, el grupo etario con menor tasa de infección es el de 18 años. Claro. Ahora, la cantidad de muertes, si bien es mucho menor que en el peor pico de la primera ola, viene aumentando de manera considerada en las últimas 6 semanas y de hecho la semana pasada en comparación con la anterior aumentó un 53%. Cifras que están preocupando, sobre todo la zona del norte de Inglaterra, que los hospitales están colapsados. De hecho el gobierno publicó que hay pocos médicos, hay pocas enfermeras, que probablemente en las próximas décadas se tenga que importar médicos y enfermeras, trabajadores del servicio de salud. Entonces, la realidad es que Inglaterra y el Reino Unido están en una situación crítica y el primer ministro está perdiendo muchísimo apoyo de sus ciudadanos en este momento, ¿no? Claro, claro, sí, clarísimo. Delfina, nos da frío mirándote. Es más, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que estuviste esperando también para salir al aire y ha sido más que clara. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Y un comentario, justo una señora que pasó que me escuchó dijo que Boris Johnson tomó decisiones de M. Sí. No sé si se llegó a escuchar por el micrófono, pero y siguió caminando. Así que ese es el apoyo que tiene Boris Johnson en este momento en el país, ¿no? Como ha perdido popularidad seguro. Clarísimo. Gracias, Delfina, Mira, acá tenemos... Muchas gracias, cuídense. Un placer. Tenemos del frío de Londres, pasamos al calor de Barcelona. Allí está Abril Rea. ¿Cómo estás, Abril? Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día para todos ustedes. Sí, no hace tanto calor ni tampoco tanto frío. Estamos ahí agradable.
Bueno, un otoño que se presta todavía para venir a la playa, a tomar unos al lado de la mates. imagen que nos daba Delfina, Claro. te digo que es otra cosa, ¿eh? Por lo menos hay solcito ahí. Y contanos. Hay solcitos, se puede tomar unos mates a solas, ¿no? Claro, claro. Teniendo cuidado con todas estas medidas que estamos viviendo. Bueno, y viento hay, claramente lo escuchamos en el micrófono. Pero decime, sabemos que hay un estado de alarma que se decretó a nivel nacional, eso permite que cada comunidad decida qué hacer. En Cataluña, ¿qué decidieron hacer? Bueno, estaba escuchando a la colega recién de Londres, aquí el panorama en España es totalmente diferente, distinto, porque bueno, los números asustan y mucho porque todos los días estamos hablando que estos números no están bajando. España se encuentra en un estado de alarma general por 15 días. En el día de hoy se va a votar si se aprueba o no la extensión hasta el mes de mayo. La idea del gobierno central de Pedro Sánchez es extender esta medida del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Esto fue noticia del día de ayer, sigue siendo noticia, y acompañado al estado de alarma está el toque de queda, porque al haber toque de queda tiene que haber estado de alarma. El toque de queda en toda España es horario nocturno, es a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. En Cataluña empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Y lo que pasa aquí en Cataluña, bueno, justamente las medidas van a ser más duras en las próximas horas. Se estaba hablando de confinar todo un fin de semana, estamos hablando de confinar sábado y domingo, es decir, que el toque de queda sea total el fin de semana, pero en las últimas horas también está trascendiendo la noticia que la medida duraría 15 días, es decir, desde el gobierno de Cataluña, desde la Generalitat, quieren prorrogar estos 15 días de estado de alarma con medidas más restrictivas, más fuertes, claro, aquí en Cataluña, que sería un confinamiento por 15 días. Abril. Eso es lo que se está hablando. O sea que te escuchamos bien, el viento claramente se nota, pega en el micrófono. Si querés, probemos si puedes proteger el micrófono con la mano un poquito. Ahí está, a ver. Ahí está, perfecto. Ahí un poquito mejor. Impecable. Y en ese Ahí está un sentido, poco mejor. yo recién le preguntaba a Delfina, que está en Londres, ¿qué pasa con los jóvenes, ¿no? Que siempre cuentan que él es como una suerte de propaladora del virus, porque salen a la noche, son los que menos se enferman, o los que menos la sufren en realidad, y son como los protagonistas en este caso. ¿Cómo se vive esto? ¿Se arregla con el toque de queda nocturno o crees que va a hacer falta algo más? Y guarda con el viento que está soplando como nunca ahora, ¿eh? No sé si lo tenés que proteger el micrófono. Ahí estamos, Ahí un va. poco acá. Lo protejo un poco mejor. Perfecto. Mira, les comento. Sí, la situación de los jóvenes siempre fue como vista en lupa porque fue causante de estos rebrotes. Por eso se tomaron medidas como, por ejemplo, en el verano, ¿no se acuerdan que habían cerrado las discotecas? Sí. En su momento, todavía las discotecas seguían cerradas. No existe la movida nocturna aquí en Cataluña. Diferente pasa, por ejemplo, en otras comunidades autónomas que sí abrieron discotecas y bares y restaurantes. En Cataluña sigue cerrado todo lo que tiene que ver con locales de ocio nocturno y también, bueno, todo lo que tiene que ver con bares y restaurantes. Los jóvenes fueron uno de los sectores que mayor fue criticado porque son los que menos cumplían con las medidas restrictivas, ¿no? Por ejemplo, actualmente se prohíbe las reuniones de más de 6 personas. Cuestión es que se puede ver que hay grupos que salen, que no cumplen con la norma, que no suelen cumplir con esas medidas restrictivas. Pero bueno, justamente escuchaba cuando comentaban el tema de la diferencia de los números, hacías mención al comienzo del tema, que por qué ahora se registra más casos que en la primera ola. Bueno, justamente porque se están haciendo también más PCR. Claro. Es la diferencia de lo que veíamos en el mes de marzo o abril. Me llama mucho la atención lo que está pasando en Portugal también, donde los números son otros. Justamente estamos hablando de 2.000 y algo de fallecidos, a comparación de los de 35.000 muertos que está registrando España, ¿no? Y lo tenemos al lado a Portugal. Claro. Es decir, esta medida de que nosotros miramos a lo que pasa alrededor, lo que está pasando en Italia, lo que pasa en nuestro país vecino, en Portugal, que porque el índice de mortalidad y de casos son mucho menos en países como Portugal o Suecia, que también es otro de los países que no están registrando casos, como lo está haciendo España, que ya superó el millón de casos. Sí, estaba viendo, Portugal tiene 10 millones de habitantes, ¿no? España tiene 40, más o menos, 40, un poco más.
Y así todo, tiene mucho menos de un cuarto de la cantidad de fallecidos. Sí, tal cual. Nos pasa lo mismo nosotros viendo Paraguay o Perú, que también Perú la está pasando pésimo, pero Paraguay, por ejemplo, junto con Uruguay, son casi ejemplos de lo que pasa en la región. Así que nos ayuda muchísimo hablar con vos. Abril, ¿me querés decir algo más? Sí, justamente el tema del verano, ¿no? Porque también estoy viendo y estamos viendo desde aquí, se ve lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Latinoamérica, el cambio de clima, sí, las estaciones, comienza la primavera, el verano, y decimos desde aquí, esperemos que no cometan los errores que se cometió aquí en el verano también, ¿no? Claro. Esto de relajar. Porque incluso aquí se habla de la llegada de esta vacuna que quizás llegue en el mes de junio. Ahora se habla para el mes de junio que llegue la vacuna, ¿no? O sea, es decir, tenemos varias semanas, varios meses todavía bastante duros. Seguro que sí. Gracias, Abril, por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, dejamos de ver lo que está pasando en Europa y después de la pausa vamos a volver a hablar de